Cuarto podcast de Gorka Barredo. Si en el anterior podcast hablamos bastante por encima, o bastante con detalle más bien, de los robots de cocina, en este te voy a hablar primero de las freidoras de aire. Va a ser algo paralelo al anterior. Freidora de aire, está muy de moda. ¿Me compro una o no me la compro? ¿Merecen la pena? Voy a hablar de 7 ventajas e inconvenientes que tienen y después te voy a dar mi opinión personal y evidentemente tú eliges. Y también después de esto vamos a hablar de una receta, como siempre. Hoy hemos escogido una de YouTube, una de las mías de YouTube, una de las más populares que os volvió locos a todos. La tortilla de patatas rellena de jamón y de queso. Tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube y en su día tuvo más de 100 millones en Facebook. Me acuerdo que hasta gente de Alemania en alemán me escribía y me preguntaba que si alguien podía traducir la receta a su idioma. O sea, es que esta receta traspasó fronteras e idiomas. Voy a contar una anécdota muy divertida además de este vídeo, y es que me costó 2 años grabarlo, ahí es nada, pero eso lo voy a contar al final. Explicaré por qué me costó 2 años y qué me pasó. Y después de ver todo esto, pues ya sabéis, vuestro protagonismo, la sección de preguntas y respuestas de los usuarios. Vuestra sección. Soy Gorka Barredo y te doy la bienvenida a mi podcast. ¡Comenzamos! Venga, pues comenzamos con el asunto de las freidoras de aire. Me parece a mí un tema muy interesante, querido oyente, y espero que a ti también te lo parezca. Están de moda, y la pregunta que nos hacemos todos ¿es eso? ¿Es una moda o han llegado para quedarse? Pues lo vamos a analizar bastante con detalle. Va a seguir la tónica del anterior podcast que hablamos de los robots de cocina, pues esto lo mismo, pero con las freidoras de aire. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes que tiene comprarse una. Vamos a ver qué es una freidora de aire, su funcionamiento, y de hecho te lo voy a explicar ya, no hace falta demorarlo más. Una freidora de aire se parece mucho a un pequeño hornito. No es exactamente un horno, pero tiene cierto... recuerda ligeramente a un horno. Tiene una resistencia superior que se calienta y en el fondo de la freidora tiene un ventilador que coge el aire y lo distribuye para que dentro de todo el compartimento donde vayamos a meter el alimento tengamos más o menos la temperatura que te marca. Y hay que decir que yo tengo una que no es muy cara, es decir, no es de una mega alta gama. Hay que decir, teniendo en cuenta esto, que la temperatura es bastante acertada porque metí un termómetro de cocina vacío, le puse 180 grados y el termómetro de cocina me marcó justo, bueno, dice justo 2-3 grados de diferencia, pero justo 180 grados. Es decir, calienta el interior del compartimento y sin aceite, que esa es la gran ventaja, podemos hacer alimentos fritos con aire. Es como tener un pequeño hornito, pero más diseñado a la fritura. Eso es una air fryer o freidora de aire. Y vamos a entrar ya de lleno con las ventajas que tiene tener una. Yo he escogido 7 ventajas y 7 inconvenientes. Vamos primero con las ventajas. La primera y la más evidente, que no tiene aceite. Quien dice que no tiene aceite, siempre que freímos algo en este tipo de freidoras hay que echarle una pequeña gota de aceite. Es decir, algo de aceite lleva, pero es nada, es menos de una cucharada. Mientras que cuando lo freímos es sumergir el alimento completamente, esto solamente contiene una cucharada de aceite. Y hay estudios que afirman que las comidas que se fríen aquí tienen más o menos, depende exactamente qué comida, pero tienen en torno a un 75% menos de grasas provenientes del aceite que aquellos que han sido fritos en las mismas. Claro, esto ya de buenas a primeras se traduce a que va a entrar menos grasa a nuestro cuerpo y que evidentemente vamos a obtener una comida más saludable. Esa es la primera ventaja y la más evidente, que va a ser una comida menos grasienta y con menos calorías. También, y esta es muy importante porque está íntimamente relacionada con la salud, se van a formar menos compuestos peligrosos, como la acrilamina. ¿Qué? La acrilamina. La acrilamina, hay algunos estudios científicos que demuestran que es así, hay otros que dicen que no tanto. O sea, es lo típico que hay algunos que dicen que sí, otros estudios que dicen que sí, otros que no, pero la OMS viene a decir que la acrilamina es un probable cancerígeno. Y en el mundo en el que vivimos, que ¿quién no conoce a una persona, un familiar, un amigo que no ha padecido cáncer, de lo que sea? Pues es un problema serio. Pues cuando cocemos algo en una freidora de aire, reducimos en 90% la cantidad de acrilamina producida. La acrilamina hay que decir que se forman en los aceites cuando los superamos de 180 grados de temperatura, se forma esta sustancia, pero también se forman en la comida, es inevitable.
siempre que superemos 180 grados centígrados. Esto también es importante. Menos que eso no se forma o se forman cantidades muy bajas. Pero la inmensa mayoría de esta sustancia se produce en el aceite, no tanto en la comida, en el aceite. Entonces, si eliminamos el aceite y calentamos la comida sin aceite, se produce menos acrilamina. Esa es otra de las ventajas. Reducimos la formación de este compuesto. Más ventajas, ya vamos a por la tercera. Son muy fáciles de usar y esta sí que es práctica de narices. Tanto es así que el riesgo de quemaduras es mínimo y con supervisión de un adulto, pero con dicha supervisión hasta un niño sería capaz de activarla y de prepararla. Otra ventaja, son muy fáciles de limpiar. Súper fácil, pasarle un pañito húmedo y poco más. ¿Por qué? Pues porque los que limpiamos en casa sabemos que quitar la grasa cuesta un rato. Aquí, como no hay grasa, pues no cuesta tanto. Entonces, esa es otra de las ventajas. Simplemente pasarle un poquito de agua, un trapito húmedo, a lo mejor un poquito de jabón, pero ya está. Muy fácil de limpiar. Otra ventaja más, optimizan tu tiempo. Y esto se traduce también, otro problema del primer mundo. Todos estamos escasísimos de tiempo. Pues bueno, aquí es, meto los alimentos, lo cierro, meto la temperatura y me piro a hacer otras cosas. No hay que estar pendiente. Mientras que la fritura, a ver, la fritura se encarga el aceite de freír, es verdad, pero hay que estar pendiente porque se nos descuida un poco el fuego o lo que sea y eso puede acabar ardiendo. Entonces, aquí eso no ocurre. Lo dejamos, lo metemos. Sí que hay que remover un poquito. De vez en cuando el alimento se abre, le damos una vuelta para que se cocine homogéneamente, pero quitando esto no requiere ningún tipo de atención. Es decir, optimizan nuestro tiempo. Mientras estamos friendo ahí algo, podemos estar haciendo, yo qué sé, el pollo que va a acompañar a las patatas fritas que estamos haciendo en la air fryer, ¿no? Una ventaja más. Disminuyen la concentración de olores en la casa. Y esto es otro clásico. El aceite frito huele mogollón y lo sabré yo bien que me paso todo el día cocinando y cualquier persona, si es cocinero, pero no tiene por qué ser cocinero profesional, cualquier amo o ama de casa también lo sabe. El aceite frito huele muchísimo y es un olor un poco desagradable. Entonces, con esto eliminamos ese olor. Y la séptima ventaja, que a mí me parece muy interesante también, es que aquí las verduras fritas quedan mega crujientes y muy ricas. Y esto, pues bueno, aparentemente puede no decir nada, pero sí. ¿Y sabéis por qué? Porque si la verdura queda rica y nos gusta, por ejemplo, el brócoli, a mí el brócoli me encanta, ¿no? Pero hay mucha gente que no. Pues si nos queda crujiente y nos gusta, a lo mejor empezamos a consumir más verdura en casa. Así que también es es salud, es bienestar. Las verduras aquí, probadlo, quedan crujientes y deliciosas. Y estas son las 7 ventajas que he escogido. Y como me gusta ser una persona equitativa, ahora vamos a ver los inconvenientes y también he elegido 7, porque si no parece que estoy siendo injusto. Vamos con el primero. El primero, y esto pasa mucho con todos los electrodomésticos, también pasaba con el robot de cocina, lo vimos el otro día, lo volvemos a ver, es que es lo mismo, ocupan espacio. Y algunos modelos de las air fryers son bastante voluminosos. Y cuando digo voluminoso, pues hombre, tampoco es que ocupe como un horno, ¿no? Pero sí que te puede ocupar un espacio bastante generosito de la cocina. Y si no tienes un espacio dedicado exclusivamente a ello, pues puede ser un poco incordiante, que si lo llevo para acá, si era otro cuarto, que si ahora lo coloco, que si tal, ¿no? Entonces, ocupan espacio, es inevitable y es obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Otra desventaja que tiene es que al final, aunque los compartimentos suelen ser grandes, cabe una cantidad de comida más bien bajita. Y cuando digo bajita es que también depende mucho del modelo, que los hay más grandes y más pequeños, pero claro, cuanto más grande, más ocupa. Total, que los más grandes es difícil cocinar más para 4 personas. Eso los más grandes. En los modelos medianos y pequeños, que es el que tengo yo, uno mediano, tienes para 2 y gracias. Entonces, si eres familia numerosa, ten en cuenta esto porque quizás te toca hacer las patatas o lo que vayas a cocinar aquí en varias tandas. Tenlo en cuenta. Otra desventaja. Los alimentos tardan más tiempo en cocinarse y eso también hay que tenerlo en cuenta, que si antes hemos ganado algo en tiempo, en optimización del tiempo, aquí también lo vamos a perder. Y un ejemplo muy práctico, ya que estoy con las patatas, pues si unas patatas fritas en aceite las haces depende de la patata, pero entre 10-15 minutos, pues en la freidora de aire fácil te va a tardar el doble o el triple. Te puede tardar, insisto, depende de la patata, pero de 30 a 45 minutos. Hay que tener en cuenta esto también. Tarda más en cocinarse los alimentos. Una desventaja que a mí, la verdad, otra más, me pone de los nervios. Y es que los alimentos, depende también del tipo de air fryer, pero tienden a pegarse en el fondo del compartimento. Y da igual que le eches un poquito de aceite, que lo pases con un pincel de cocina para que haga de efecto lubricante. Da igual lo que hagas, se pega. Y eso me pone un poco nervioso. También puede ser que quizá yo no haya dado con el modelo adecuado. El mío, a ver, no es de los más caros, pero tampoco es malo.
Mío vale 50 euros, voy a decir el precio. Suelen rondar por ahí. Pero en el mío pasa, se pega y me da igual que hace o que fría. Unas patatas aquí, con unas croquetas, que un filete empanado, se me pega. Hay que tener en cuenta esto también, que tienden a pegarse en el fondo. Otra desventaja, y esta también es importante, la comida no queda igual. Y aunque le echemos algo de aceite, como hemos dicho antes, pues siempre va a quedar un poquito más seca. Es inevitable. Si no tiene aceite, claro, tú cuando te metes un frito en la boca, ¿por qué te gusta tanto los fritos? Pues es por la grasa. No sé por qué demonios el cuerpo humano está diseñado para que todo aquello que es insalubre y que nos hace engordar y que casi nos mata sea lo rico al paladar. Es injusto, pero es así. Y claro, como esto no tiene aceite, o tiene muy poquita cantidad, pues la comida va a quedar más sequita y no va a quedar tan deliciosa. Que no mala, ojo, no va a quedar mala. Solamente digo que va a quedar un poquito más seca. Otra desventaja que tiene, no, al menos según mi experiencia, no se puede freír cualquier alimento en el air fryer. Y pongo un ejemplo, las patatas fritas quedan maravillosas. Eso es así, si eres patatero estás enhorabuena, te debes comprar una ya. Pero, por ejemplo, las croquetas. Yo hago croquetas, a mí las croquetas que hago, que un día las voy a traer aquí al podcast, las tengo también en Que Iba a la Cocina, en YouTube, pero las voy a traer aquí. Me gusta hacerlas con la bechamel más bien liquidita, porque para mí es clave que estén cremosas en su interior y que tengan un sabor delicioso. Claro, cuando las meto aquí en el air fryer, se deshacen, es inevitable, se me deshacen. Si hago una comercial, que también he probado, y algunas incluso son de carnicería, no congeladas, que esas no valen para nada, pero las de carnicería algunas están buenas, pues esas no, porque claro, también quieras que no, también tienen algún proceso industrial y estas no se deshacen, pero las caseras se me deshacen todas. Una opción para que no se te derritan las croquetas aquí es hacerlas duras, pero duras no, a mí no me molan. Entonces, no se puede freír cualquier tipo de alimento. Un filete empanado, en principio, tampoco, porque va a quedar demasiado seco y a lo mejor el empanado se nos desmorona. Si es industrial, sí, pero si es casero, no. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede freír cualquier tipo de alimento aquí. Y finalmente, y también es importante, pues es evidente, pero cuestan dinero. Y ya lo he adelantado antes. Hay muchos precios, hay de 30 euros, de 50, las hay de 200 y las hay más caras. Tampoco hace falta irse a una mega cara, ¿eh? Pero quieras que no, la más barata ya te cuesta 30 euros. Una freidora cualquiera de aceite te vale 10. Entonces hay que tener en cuenta que son más caras. También hay que tener en cuenta una cosa, y hay que decirlo, porque si no estoy siendo injusto con las freidoras de aire, es que a la larga se rentabilizan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no usas aceite. Si no usas aceite, que no es que sea muy caro el aceite, pero joder, un aceite de oliva decente ya te vale... Decente, ¿eh? No bueno, decente, te vale 2,5 euros, para arriba. Entonces, si vas ahorrando mes a mes, semana a semana, menos aceite, pues a la larga lo rentabilizas. Pero sí que es verdad que al principio hay que hacer un pequeño desembolso que puede girar en torno a 30 euros hasta lo que he dicho, más de 200, pero lo considero totalmente innecesario. Va a depender más del tamaño. Si eres una persona numerosa, una familia numerosa, pues tendrás que comprar una un poquito más grande. Será un poco más cara. Pero bueno, 50 euritos. Cuestan dinero. Ese era el séptimo inconveniente. Y como conclusiones finales, pues voy a daros también mi opinión. Es un poco subjetiva. Me voy a mojar, pero voy a dar las conclusiones. Y son las siguientes. Tienen inconvenientes, pero ¿qué no tiene inconvenientes en esta vida? No existe la perfección, en absoluto. Hay que tener en cuenta una serie de factores que para mí son clave. Y es que la sociedad de consumo en la que estamos, en la que parece que la obesidad premia y es lo normal, y en la sociedad que estamos siendo casi, y perdonad por esto, ¿vale? Pero casi mórbidos muchos y casi insanos, pues que la comida tenga menos calorías y que tenga menos causas cancerígenas, para mí eso no tiene precio. Porque la salud no se paga con dinero. Y para mí, sí o sí, merece la pena tener una freidora de aire en casa. Por lo menos para hacer unas patatas fritas. Si luego te gusta hacer otras cosas con aceite, pues vale. Pero por lo menos si eres patatero, yo las patatas las hago siempre en el air fryer. Y para mí, con mi salud, no se juega. Y mi salud no vale dinero. Así que para mí, merece totalmente la pena. A partir de aquí espero que te haya ayudado, puedes elegir el modelo y si no me puedes escribir en las redes sociales en las que estoy, luego te voy a decir cuáles son y cualquier duda, consulta, te la resuelvo. Venga, y dicho todo esto, seguimos, vamos con el recetón, con la tortilla de patata que me costó 2 años de grabar. Las recetas de Gorka Barredo. Venga, pues nada, vamos a por la tortilla de patata rellena de jamón y queso. Es decir, que no es ni una tortilla estándar que también se podría hablar solo de ella, pero es lo mismo, pero rellena.
Poca presentación necesita la tortilla de patata, ¿eh? Es un plato tipiquísimo de la gastronomía española. La conocen en todo el mundo, junto a la paella. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la tortilla. En Latinoamérica les chifla y claro, no es una receta que sea suya, no la saben hacer. Yo lo entiendo, es como si nosotros nos dicen hacer un plato típico colombiano, pues nos va a costar. Esto me ha pasado, mucha gente me lo ha contado, gente española que ha viajado por ejemplo a Colombia o Argentina que me dicen, joder, les preparé una tortilla y alucinaban. Ya, pues claro, es que es muy nuestra. Esta receta ha traspasado fronteras por todos lados. En mi vídeo también, 100 millones de reproducciones en Facebook. ¡Qué pasada! Pero bueno, la versión original, es que esta receta es mágica, en general, la de la tortilla, porque la versión original lleva 4 ingredientes. Patatas, aceite, sal y huevo, los conocemos todos. Pero aquí es donde está la magia del cocinero. 4 ingredientes, pero ¿cuántas formas hay de hacerlas diferentes? Por lo menos 10.000, yo qué sé, yo conozco así, te hablo por encima, pero a lo mejor conozco 10 formas diferentes de hacerla. Pues esa es la magia de la cocina. Una única receta, 1000 formas de hacerla. Una maravilla. Plato típico de bar. En muchos de ellos la sirven rellena de todo tipo de elementos, que es como la que traigo hoy. Hoy la vamos a traer rellena de jamón y queso, que es súper resultona. Me voy a saltar los ingredientes, no te las voy a dar ahora porque los vamos a ir viendo en el vídeo, que yo creo que va a ser mejor. Para comenzar, para preparar esta tortillita, vamos a necesitar una cazuela anchota, un chorrete de aceite y seguir estos pasos. Los escuchamos. Para comenzar ponemos un chorrete de aceite a calentar a fuego medio. Después añadimos las patatas que estén bien picaditas, aunque si quieres también puedes añadirlas a láminas muy finas. Añadimos cebolla cortada en trozos más grandes, y si no te gusta la cebolla pues nada, pues la quitas y se acabó. Añadimos una buena pizca de sal que va a cumplir 2 funciones. La primera y más obvia es que va a dar sabor a toda la preparación, y la segunda y menos obvia va a ser que va a hacer sudar a la patata y a la cebolla y que por tanto la verdura se va a cocinar más rápidamente. Una vez hayamos añadido todos estos ingredientes vamos a ir removiendo con una cuchara de madera durante unos 10 minutos, a fuego más bien medio tirando a suave. Bueno, y atención a esta cuchara de madera, que trae tela. En fin, atención. De momento, ya lo habéis escuchado. Es agregar la patata, la cebolla, la sal y cocinar durante unos 10 minutos, más o menos, 10, 12, 15, a temperatura moderada. Una pregunta que me formuláis mogollón. Me la habéis hecho en YouTube, en Facebook. ¿La patata entra en crudo a la sartén o va cocinada? A ver, si la patata fuese cocinada, lo diría en el vídeo. Si no digo nada es que está en cruda. Así que tenedlo en cuenta. Va en cruda. Muchos me decís, ¿no puede ir sancochada o algo? Sancochado, o sancochar, en técnicos culinarios, para quien no lo sepa, significa cocinar brevemente algo en agua. Por ejemplo, en este caso, cuando ellos me preguntan si sancochamos la patata, quieren decir si la metemos brevemente en agua, cociendo, y la dejamos 5 o 7 minutos, que con 5 o 7 minutos, imagínate, está dura, pero está medio cocida, ¿no? Un poquito. Eso es sancochar. Bueno, pues no, tampoco va sancochada, va directamente en laminitas o picada en cubitos y en cruda. Esto es muy importante. La gente que me estáis escuchando de España, esto lo sabéis de sobra, pero bueno, en Latinoamérica no lo saben y es normal, lo que he dicho antes, ellos no conocen esta receta. Así que para vosotros, ya lo sabéis, en crudo. ¿De acuerdo? Venga, ponemos estos ingredientes. Recordamos, el aceite, la patata, la cebolla, echamos una pizca de sal, removemos 10 minutos y cuando ya está la patatita y la cebolla medio cocinada, pues escuchamos lo que ocurre a continuación. Pasado el tiempo y cuando la patata ya esté más blandita, con la misma cuchara vamos a ir aplastándola. Bueno, el caso que la vamos aplastando y la vamos cocinando 5 minutitos más, hasta que quede esta especie de purecito que estás viendo. Bueno, en el vídeo, aquí lo digo, ¿no? Que aquí se ve, en el vídeo lo habéis escuchado, digo, aquí se ve cómo queda. En el vídeo se ve perfectamente, pero yo os lo explico. Queda como una especie de puré, lo vamos aplastando con la cuchara de madera, que atención con la cucharita, ya lo vais a ir viendo aquí, que va a salir cosa mala. Y lo que vamos a lograr es una especie de puré entre la patata y la cebolla. Se van a integrar y tanto es así que sí que vamos a diferenciarla a simple vista, pero nos va a costar un poquito más. Va a estar la cebolla casi integrada en la patata. Y para esto hay que tener en cuenta, para que nos quede bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es qué tipo de patata utilizar para hacer esta tortilla de patata. Pues una que tenga poco almidón. Si es de freír, mejor. Y que no sea de regadío, porque las de regadío están plagadísimas de agua, son pura agua. Pues si no es de regadío, mejor, para eso que sea de temporada. Es importante que no tengan almidón porque así cuando lo vayamos aplastando pues no nos va a quedar como ese almidón flotando después, que es lo que pasa. Si es muy almidonada vamos a partir la tortilla al final, cuando ya esté hecha y cuajada. La vamos a partir y nos va a quedar como una especie de hilitos un poco feos, nos van a salir, eso es el almidón. Por eso es importante que tengan poco almidón, una de freír, lo ideal, ¿vale? Y que no tengan agua de regadío, porque si no, nos va a quedar mal. Así que esto es importante.
Otra cosa que también quiero decir es que se podía hacer al estilo tradicional, la que conocemos de toda la vida. Aquí ya lo habéis escuchado, la he aplastado. A mí me gusta mucho cómo queda así, pero se puede hacer al estilo tradicional, que es simplemente la sumergimos en aceite, la dejamos cocinar sin tocarla durante esos 10-15 minutos, retiramos del aceite y ya está, sin tocarla, ¿no? Ni aplastarla. Bueno, ya que hemos hablado también de las freidoras de aire, la ventaja que tiene, como lo hemos hecho antes, es que la cantidad de aceite es muy inferior a hacerlo así. Es decir, es que va unido a aquello. Como solamente tiene un pequeño chorrito, pues lo cocinamos ahí, lo aplastamos y listo. Si lo hacemos así, va a quedar más grasa. Más rica, seguramente, pero también más sana, de esta manera. Ya cada uno que la haga como quiera. Y ya tenemos la patata y la cebollita lista, aplastada y tal. Ahora nos quedaría pues seguir avanzando para montar nuestra tortilla. ¿Lo escuchamos? Una vez esté logrado, apagamos el fuego y mientras se templa un poquito ponemos unos huevos en un bol. Para mí, para que una tortilla de patatas quede perfecta, la proporción de patata por huevo viene a ser, por cada 3 patatas medianas de unos 200 gramos cada una, 5 huevos. Y ahí van las cantidades, ya lo habéis escuchado. 5 huevos, tamaño L. Tamaño L son unos 65-70 gramos, sin contar la cáscara. Y 3 patatas medianas, 200 gramos, entiendo por patata mediana. En total serían 600 gramos de patata. Esto para 3 personas. Pero vamos, seguimos, que tenemos el huevo en el bol y que no espera. Después echamos una buena pizquita de sal a cada yema de huevo. Y muchos diréis, ¿y la pimienta negra recién molida? Pues no, la verdad es que la tortilla no me va mucho. Así que espero que algún día me lo perdonéis. Bueno, el caso, que le damos zapatilla a esto y lo batimos bien. Después añadimos la patata, que ya estará algo más templada, que no estará muy caliente porque no nos interesa que cuaje el huevo. Y con la misma cuchara de madera vamos mezclando todos los ingredientes de tal manera que nos quede una masa homogénea. Bueno, y también habéis escuchado esto, no le he echado pimienta negra recién molida. Ya he pedido perdón en el vídeo y espero que vosotros también me lo otorguéis. También os pido perdón. A ver, aquí tiene su porqué. Yo no le echo pimienta a la mayoría de los hidratos porque luego, ya lo he dicho alguna vez y lo repetiré todas las veces que haga falta, porque luego los hidratos de carbono absorben la pimienta cosa mala y te pican mogollón. Y no solamente que pique, es que solamente te sabe a eso. No es como otros alimentos que es como que lo conjuga mejor, le va mejor. No es el caso con los hidratos, ni con la patata, sobre todo, ni con el arroz. Por ello, en este caso yo pimienta no la agrego. Total, que ya lo habéis escuchado. Vamos a echar sal al huevo, lo vamos a batir y después agregamos la patata. Lo mezclamos todo bien y ya va recobrando aquí con la madera, con la cuchara de madera. Ya vamos viendo que va recobrando protagonismo la cuchara de madera y luego lo vas a seguir escuchando porque esta no ha terminado. La voy a meter en nómina la tía, en fin. Bueno, total, que mezclamos el huevo por un lado, la patata que ya teníamos cocinada por otro. Lo integramos bien y ahora es cuando nos queda cuajar la tortilla. Este es el paso más delicado, Lo escuchamos. Y ahora mucha atención porque llega la parte más delicada. En una sartén más profunda y a fuego más bien suave echamos un pequeño chorrito de aceite. Encima vamos a echar aproximadamente 1/3 de la mezcla de huevo y de patata. Y ahora es cuando toca ponerle el relleno. En realidad puedes ponerle lo que quieras, pero el relleno más habitual viene a ser el típico de jamón york o jamón cocido y de queso. Así que ponemos una base de unas cuantas lonchas de queso y encima ponemos otras tantas lonchas de jamón cocido. Importante esto, que sea una sartén antiadherente, porque si no ya podemos darle aquí toda la maña que podamos, pero se nos va a pegar y nos va a quedar más que una tortilla de patata, nos va a quedar una tortilla rota de patata, y no es lo que buscamos. Así que una buena sartén antiadherente. Yo de hecho solamente tengo una sartén para hacer tortillas en casa, y solo la utilizo para eso. Así que si tú eres de hacerte una tortillita a la semana, sería buena idea que te hicieras con una buena y solo la utilizaras para hacer tortilletas. Y aquí algunas dudas que se me ocurren. ¿Qué queso podríamos utilizar? Pues mira, el que quieras, pero tenemos dos opciones, con un resultado totalmente diferente dependiendo de cuál le empleemos. Uno, si queremos que el queso se nos derrita, nos va a quedar así como más cremosito, un toque más fino, más suave. Para ello, un queso blando, tipo Gouda, mozzarella, Edam, uno de ese estilo, que se derrita. Con eso obtendremos como una especie de nata, entre comillas, no nata, pero cremoso, eso es, cremoso. Y también con un ligero toquecito de queso. ¿Que quieres, por ejemplo, darle más caña a esto? Sin problema, es tu tortilla, la puedes hacer como quieras. Puedes echar unas lascas de queso viejo, por ejemplo, de oveja o de cabra, si te gusta el queso de cabra. Este queso no se va a deshacer, es verdad, pero luego vas a tener un sabor en boca de flipar. Así que si te animas y quieres algo más fuerte, pues échale un queso más fuerte también. Finito, eso sí, no lo añadas muy grueso porque si no va a tener exceso de mordida. Te vas a meter la tortilla en boca y te vas a encontrar algo en el centro que va a parecer un hueso ahí. Nah, no. Pero lo cortas muy finito, lo agregas y tienes un sabor también con personalidad.
Y con el jamón que hemos añadido ocurre exactamente lo mismo. Podríamos utilizar el típico jamón cocido, que es el que empleé yo en el vídeo, y si no utilizas un jamón curado, un jamón serrano, uno sencillo. Ya le das otro toque. Y si te quieres una tortilla de flipar, le echas un queso de flipar, curado, rico, y luego un jamón ibérico. Imagínate lo que te queda aquí, ¿eh? Eso sí, saca la cartera, pero la calidad a veces se paga. Esto ya a tu elección, que para eso es tu tortilla. Yo simplemente te doy opciones, después tú eliges qué te apetece. Y una vez que ya hemos puesto el relleno, que está puesto sobre la primera capita de patata, ya lo hemos escuchado en el vídeo, es 1/3. ¿Qué hacemos con el segundo tercio? Pues tapamos el relleno con él, lo escuchamos. Una vez que ya esté bien rellena, simplemente terminamos de poner encima el resto de la mezcla de huevo y de patata. Y con la misma cuchara de madera que al final ya se va a hacer famosa la tía de las veces que está saliendo en el vídeo, vamos a extender toda la tortilla por toda la superficie de la sartén, de tal manera que el relleno quede bien encerrado. Joder, y es que es verdad, que se va a hacer famosa ya la cuchara del demonio. Más que un servidor, me voy a poner celoso, que el famoso aquí tengo que ser yo, no la cuchara. Tan famosa se ha hecho, y esto no es broma, que me habéis pedido hasta su Instagram. A ver, os voy a decir una cosa, no se lo voy a hacer porque si se lo hago seguro que tiene más seguidores que yo, así que no contéis con ello. Total. Y ya volviendo a la receta, bromas aparte. Ya lo habéis visto, tenemos la base de patata y de huevo. Encima hemos puesto el relleno, que en este caso es jamón y queso. Se puede poner casi cualquier cosa, pero este relleno queda fetén. Y hemos tapado, lo hemos encerrado todo el relleno con la mezcla, con más mezcla de huevo y patata, con el segundo tercio que teníamos. Y ya llegados a este punto, no nos queda más que la cocción. Y ahora sí que sí, llega la parte más delicada. La escuchamos. Vamos a dejar cocinar esto a fuego suave durante unos 5 minutos. Y pasado el tiempo llega la hora crítica, la hora de darle la vuelta. Ponemos un plato más grande encima y a mucha velocidad y sobre todo con mucha decisión le damos la vuelta. Como dudes es cuando se cae, así que hazlo con mucha decisión. Después la volvemos a meter en la sartén de tal manera que se vaya cuajando el otro lado. Y después con la cuchara de madera que hoy está trabajando como una auténtica campeona, la vamos a ir metiendo por los extremos de la tortilla de tal manera que la vamos a ir dando forma redondita. Esto no es que vaya a mejorar en absoluto el sabor de la tortilla, pero sí que le va a dar una forma más redondita y mucho más vistosa. Entrará más por los ojos. Ya lo había dicho, con la cucharita. Joder, no, la voy a poner en nómina, ya te digo, y va a ganar más dinero que nadie, sí, tal, joder. En fin, es que en este vídeo trabajó más que yo, hay que decirlo. Bueno, total, que cocinamos 5 minutos a fuego medio la tortilla para pasar a darle la vuelta y cocinar otros 5 minutos más. Esto para los españoles lo tenemos chupado. Estamos acostumbrados a dar vueltas a la tortilla, pero los que no lo sabemos hacer, o las que no lo saben hacer, mejor dicho, les cuesta un poquito más. Es más fácil decirlo que hacerlo. En el vídeo se ve muy bien, pero para ello es poner un plato encima que sea más grande que la sartén. Y con un movimiento, lo explico en el vídeo muy bien y se ve muy bien también, pero lo vuelvo a explicar para que os quede muy claro. Con un movimiento, con mucha decisión, se le pasa a dar la vuelta, para que nos quede en el plato. Y una vez hecho esto, volvemos a poner la sartén en el fuego. Le echamos, si queremos, otro chorrito de aceite para que no se pegue. Y con cuidadito volvemos a introducir la tortilla dentro de esta sartén para cuajar el otro lado. Digo 5 minutos de cocción, pero el tiempo es muy orientativo. También os digo esto y tenedlo en cuenta. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Si la quieres más cuajada, te tocará bajar la temperatura, que ya hemos escuchado es moderada, pero también tendremos que dejarla más tiempo. Menos temperatura, más tiempo, así la tendremos más cuajada. Sin embargo, si nos gusta menos cuajada, más babosilla en el interior, pues al contrario, habrá que darle más caña al fuego, pero durante menos tiempo. Menos tiempo, tanto es así que yo conozco un restaurante en Palencia, ciudad que me vio nacer como cocinero, que la dejaba unos 20 segundos la tortilla, vuelta y vuelta. Estaba súper babosa. Pues este restaurante en concreto ganó varios años seguidos el premio a la mejor tortilla de España. Ahí es nada. La Encina se llama, ya lo voy a decir. Entonces, si la queremos así, hasta 20 segundos. Si no nos gusta tampoco tan babosilla, pues un minutito. Y cuidado aquí con la temperatura del fuego, porque cuanto más alto esté el fuego, más importante recobra que la sartén sea antiadherente. Así que tened en cuenta que no se pegue. Bien, y dicho esto, una vez que ya esté cuajada, ya podemos pasar a servir. Cortamos, en el vídeo se ve fenomenal, pero lo voy a intentar relatar lo mejor que pueda. Lo cortamos, sacamos una rebanada de la tortilla, un trocito, y se ve el queso deshaciéndose como si fuera una pizza, maravilloso. Yo lo hice con queso blandito. Si lo haces con queso fuerte no va a quedar así, pero va a tener otras cosas, va a tener sabor. Y ya lo tenemos. Lo prometido es deuda.
2 años para grabar este vídeo. ¿Pero qué pasa, Gorka? ¿Tan inútil eres que no sabes hacer una tortilla y tú te haces llamar cocinero? No penséis eso, por favor. No. A ver, la tortilla me sale bien, me sale muy bien. Pero lo que pasa es que yo cuando grabo, y más por entonces que este vídeo tiene unos 3 o 4 años y grababa solo, tenía un tinglao montado en un cuartucho enano que era digno de ver. Parecía una celda aquello. Y tenía el trípode justo en medio de mí, estaba delante de mí, entre la sartén y un servidor. Claro, para voltearla tenía que levantarla, darle la vuelta, volver a introducirla tal, ¿no? Y cuando no golpeaba la cámara, se me salía de plano, y cuando no se me salía de plano, se me desenfocaba, y cuando no me pasaba eso, me pasaba otra cosa. Entonces eran más problemas técnicos asociados a tener que grabar solo. No a que la tortilla no me saliese. Si me daba rabia, pero si luego me quedaba perfecta. Pero es por eso tardé 2 años. También hay que decir que no insistí durante 2 años, un día grabo esta tortilla y luego otra vez y otra vez. No, a lo mejor tardaba 3, 4, 6 meses entre una y otra, porque tenía que grabar otros vídeos y tampoco me apetecía volver a intentarlo. Era una especie de reiniciar mi mente para la tortilla, ¿no? Entonces, a lo mejor tardé en total 4 o 5 veces en grabarla, que tampoco es nada, ¿eh? Pero bueno, 4 o 5 veces que se traducen en 2 años. Pero 2 años de espera que mereció la pena. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes. Porque os encantó a todos, os volvió locos y porque ha traído millones de reproducciones. Así que si os digo la verdad, de esos 2 años a modo de anecdótico, me resulta curioso contarlo, pero no me importa haber tardado tanto en hacerla. Y bueno, ya dicho todo esto, ya sabéis también la historia que tiene la tortilla, que a veces veis el vídeo, no se ve el vídeo, parece muy fácil, muy así, pero todo tiene una historia. 2 años para grabar 5 minutos. Vamos a ver el resumen, o a escuchar el resumen de cómo hacer esta tortilla. Muy sencillo. Vamos a hacer el clásico sofrito de patata y cebolla, que puede ser aplastándola como hemos hecho en este vídeo o simplemente se puede ser friéndola sin tocar. Después, en un bol vamos a poner unos huevos, los batimos y agregamos este sofrito para pasar a integrarlo todo bien, tanto el sofrito como el huevo. Hecho esto, en una sartén antiadherente, e insisto, antiadherente, agregamos una pequeña base de esta mezcla, 1/3 más o menos. Sobre esta base vamos a poner el relleno de jamón y queso, o el relleno que queramos, que puede ser otro. Tapamos este relleno con el resto de la patata y del huevo. Y finalmente, cuajamos la tortilla. Con todos estos trucos que os he lanzado. Y si no sale a la primera, no te preocupes, porque la tortilla no es hacerla bien o no, es practicar. Cuanto más veces las hagas, mejor te van a salir. Y si las haces así de seguido, te vas a dar cuenta que con darle la vuelta una vez te va a quedar perfecta a la primera. Venga, y ahora, vuestra sección, preguntas y respuestas. Preguntas de los receteros. Gorka responde. Tomás Hernández me pregunta precisamente en este vídeo de tortilla de patatas. Me dice, ¿y la pimienta negra recién molida? Pues ya lo he dicho, en la patata no me gusta, mata el sabor de la patata. Y solamente no sabría, sería más bien como una tortilla de pimienta. No la tiene. Espero de verdad que me lo perdonéis. Rosa Fernández, ¿qué puedo hacer con un arroz del día anterior? Pues mira, Rosa, en el siguiente podcast, que ya será el número 5, vamos a hablar sobre arroces. Pero bueno, de momento, respondiendo a esta pregunta, yo los aprovecho siempre o casi siempre. Si el arroz si no tiene muchos elementos, se puede recalentar. Para recalentarlo no es más que calientas agua fresca del grifo, sin sal ni nada, la calientas y coges el arroz, lo metes en algún recipiente que lo sostenga bien, que lo separe, como un colador o algo así, y no es más que escalfarlo, lo metes, lo dejas en ese agua hirviendo, nada, 15 segundos y lo sacas, y ya lo tienes recalentado y, a ver, no te va a quedar igual, pero pues, vale bastante. Y si no, otra opción es hacer, por ejemplo, croquetitas de arroz. Haces bolas con él, lo enharinas, harina, pan rallado, no por ese orden, harina, huevo y pan rallado, y lo fríes, es decir, lo empanas. Es otra opción, ¿vale? Hay una receta en Italia que se llama arancini, que básicamente es esto, pero está relleno de algo. O sea, es otra opción, se puede empanar y freír. Criti Cris, ¿cuál es la mejor patata para freír y cuál para guisar? ¿Puedo reconocerla a ojo o debo esperar a que alguna especificación en el etiquetado? Que no siempre lo tienen. Gracias por tus vídeos, Gorka. Se nota el cariño que hay detrás de tu trabajo. Muchas gracias. La verdad que cuando se disfruta algo se nota, en eso estoy de acuerdo. Y yo de esto lo disfruto mogollón. A ver, la mejor patata para freír y la de guisar, pues suelen venir etiquetadas. No me quiero explayar mucho en esta pregunta ahora, porque dentro de unos pocos podcasts también voy a hablar específicamente sobre las patatas, y ahí hablaremos. Pero la patata para freír, la mejor es una que se llama agria. Se llama así, se llama patata agria. ¿Significa que es agria de sabor? No, solo tiene ese nombre. Reconocerla si la conoces no es muy difícil porque es muy fea. Tiene unas formas como muy
No es la típica patata Mona Lisa que es redonda, bonita, no, es fea, es oscura y esa, a pesar de su forma y de la apariencia que tiene, es la mejor. Y para guisar precisamente la que he dicho, la Mona Lisa, esa redonda que tiene más almidón, esa en principio es la mejor. Hablaremos de ello con más detalle en futuros podcasts, ¿de acuerdo, Criti? OJS, estoy aprendiendo a cocinar y la carne siempre me queda dura cuando la hago en salsa. ¿Me puedes decir por qué? Saludos de Las Palmas de Gran Canaria. Esta pregunta me la formuláis mucho y creo que ya la he respondido alguna vez, pero he querido volver a meterla porque es que es muy recurrente también. Lo voy a decir así por encima. Un día voy a traer una receta de carne guisada y voy a dedicar específicamente a trucos y consejos para que no quede dura. Pero bueno, ahora, por encima. Lo primero, la carne séllala siempre, siempre. Lo típico, chorrete de aceite en una cazuela, la metes a fuego muy fuerte y la sacas pasados 2 minutos y luego ya haces el sofrito, ¿no? Lo que corresponda. Séllala siempre. Luego, más cosas. Escoge la parte trasera de la carne. Una carne que tenga más grasa. Porque si escogemos la delantera, que suele ser, es verdad que tiene más proteína y tiene más beneficios para la salud, eso es verdad, pero también luego es más tiesa. Entonces, escoge siempre la parte trasera o la parte que tenga más grasa. Más cosas, que esté bien cortada, ya entraré en detalle en esto es más cosa de carnicero, pero si le cortamos a favor de las fibras, nos queda dura. Hay que cortar en contra de las fibras. Entraré en detalle. Hay muchos truquitos. Luego hay alimentos que reblandecen, ingredientes que reblandecen la carne. El vino tinto lo reblandece, el vinagre lo reblandece, el vino blanco lo reblandece. Entraremos en más detalle, insisto, pero hay muchos trucos. Hablaremos de ello, porque esto es muy recurrente y le tengo que dedicar algo especial. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que a lo mejor hasta me he pasado de tiempo. Me toca despedirme. De momento os voy a adelantar el siguiente podcast, que ya será el 5º. Vamos a hablar de los tipos de arroces y sus usos culinarios. Y además os voy a dar en primicia cómo hacer el arroz blanco perfecto, que parece que muchos también tenéis algún problemita porque no os queda suelto o porque se os pasa de cocción o porque os queda duro, 1000 cosas. Pues os lo voy a dar. Y como receta vamos a traer un arroz con leche. Receta que también, hablando de arroces, ¿no? Receta que también tengo en YouTube subido y que tiene 10 millones de reproducciones también. Ahí es nada. Pues vamos a ver estas 2 recetas. De momento, nos escuchamos en el siguiente podcast. Me puedes seguir en Instagram, @gorkabarredo, en TikTok, @gorkabarredo también, en YouTube y en Facebook, como Que Viva la Cocina. Y espero que hayas disfrutado, como siempre, de este podcast, tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Nos escuchamos y ¡que viva la cocina!